¿Cómo están, blutuberos? Comenzamos con la información del campeón de Europa. El Chelsea recibió a Burnley por la 11ª fecha de la Premier League. Los Blues, con el objetivo de un resultado positivo en casa, alinearon con Mendy bajo palos, 3 defensores con Rudiger, Silva y Christensen, Chilwell y James de carrileros, Jorginho junto a Kanté en mitad de cancha, Barkley de media punta y Hudson-Odoi con Havertz en ofensiva. Ya en el partido, Hudson-Odoi sacaba este remate que despejaba el portero Nick Pope. Un cabezazo de Christensen amenazaba el arco de Burnley. El Chelsea buscaba el primer tanto hasta que al 33 Kai Havertz lo consigue con este cabezazo. Ya en la segunda parte, nuevamente Pope salvaba su arco con este disparo por bajo de Hudson-Odoi. Al 74, Barkley desaprovechaba esta oportunidad de cara a portería. En el 79, la defensa de Chelsea se desentiende de la jugada y Jair Rodríguez convierte solo frente a Mendy. 1-1 el resultado final en Stamford Bridge. El Chelsea desaprovecha la oportunidad de mantener su ventaja con sus perseguidores, pero mantendrá el liderato por esta fecha. Blues, ¿qué les pareció este empate ante Burnley? Su opinión en la parte de comentarios. Y en otros temas, Charlie Musonda no renovará con el Chelsea. El jugador belga de 25 años, que acaba contrato el verano del próximo año, borró toda la información de su perfil de Instagram y las publicaciones, dejando solo un video donde se puede ver que anota un gol con el uniforme de entrenamiento del Chelsea y escribió: agente libre, junio de 2022, disfrutando del último viaje mientras se entrena y se prepara poco a poco para lo que viene, con fe y optimismo. La Premier League tiene un nuevo y vistoso balón invernal inspirado en el mundo de los cómics. Se utilizará desde noviembre hasta febrero y se trata del Nike Premier League High Vice 2021-2022. Presenta un psicodélico diseño con base amarilla, formas azules y rojas junto a bordes en negro. El extravagante balón está pensado para ser más vistoso bajo las condiciones de luz invernales, especialmente para la nieve que acompaña al fútbol europeo durante los meses más fríos de la temporada. El pasado verano, el club que más opciones tuvo para hacerse con los servicios de Declan Rice fue el Chelsea, siendo nuevamente el conjunto londinense el principal favorito para lograr el fichaje del centrocampista inglés de 22 años. Este año, el jugador suma 3 goles y 3 asistencias en los 14 partidos que ha disputado hasta la fecha. Tampoco hay que descartar al mismo tiempo a los 2 equipos de Manchester que también estarían atentos a la situación del futbolista inglés, que tiene todas las papeletas para ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de la Premier League el próximo verano. El exjugador del Chelsea, Damien Duff, ha sido anunciado como nuevo director técnico del Shelbourne, club de la Liga de Irlanda. El técnico de 42 años asume su primer cargo directivo después de haber trabajado como asistente de diferentes directores técnicos y primer entrenador en los diferentes niveles de los equipos de las academias. Ok, Blues, gracias por llegar hasta esta parte del video. Lamentablemente el Chelsea empata ante uno de los últimos equipos en la tabla de posiciones. Estamos hablando del Burnley, que bueno, lamentablemente se dejó escapar 2 puntos el día de hoy en Stamford Bridge. Y pues esto pasa cuando tienes buenas actuaciones en los últimos partidos, vienes con una racha importante de victorias y pues de repente empatas con uno de los equipos más débiles que tiene el campeonato. La verdad, se genera un caos, entre comillas, por así decirlo. Y pues se ha visto reflejado mucho en los comentarios de los fanáticos Blues, que no les ha gustado para nada el partido del día de hoy. Lo que están viendo en pantalla son las estadísticas del partido de hoy, en donde vemos que Chelsea claramente generó más, tuvo mayor posesión de balón.
y pues generó más pases también, remates al arco, muchos más que lo que hizo el Burnley. En ese caso, el Chelsea intentó buscar el partido, pero lamentablemente el resultado no se le dio. Las actuaciones del arquero Nick Pope también fueron vitales para mantener su arco sin más goles, sin recibir más goles. Kai Havertz anotó el único tanto para Chelsea, y pues en la jugada del gol de Burnley, la defensa del Chelsea se desentiende totalmente de la jugada. Vemos como Antonio Rüdiger y Thiago Silva se quedan, no avanzan a marcar al último jugador, que en este caso fue Jair Rodríguez, el que termina anotando el tanto del empate para Burnley. Entonces, también están viendo en la pantalla las calificaciones de algunos jugadores, en donde vemos que la mayoría tiene una B. Lamentablemente no fue un partido en donde podamos destacar como tal a un jugador. El señalado en este partido fue Barkley, que a muchos no les gustó su actuación en este duelo. Y pues bueno, Barkley tuvo una clarísima también, que se la pedía a Chilwell en un costado, y pues termina rematando al arco y lo dispara, lo manda arriba. Entonces ingresaron Loftus-Cheek, que aportó más o menos al momento de ingresar. Pulisic y Mount entraron ya a lo último, demasiado tardíos esos cambios para Thomas Tuchel. Mount no empezó desde un inicio por el problema que tiene en una de sus muelas del juicio. Eso informó el día de ayer Thomas Tuchel, y por eso no ha estado al 100%, por eso no arrancó. Y pues Pulisic ya vemos que viene regresando de a poco. Y pues bueno, esos cambios se demoraron mucho. Para la mayoría debieron entrar un poco antes. Y pues nada, el Chelsea mantendrá el liderato, el primer lugar de la Premier League por una fecha más. Ya se viene fecha FIFA, y después veremos cómo regresa el equipo, ¿no? Y pues nada, Blues, quiero enviar unos saludos por acá a Sinoe Anselmo, Geo Yagami y bueno Víctor, que han sido las personas que comentaron en el último video informativo. Ya saben, Blues, como siempre, activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube aquí en el canal. Suscribirse si aún no les están, y seguir las redes sociales del canal, tanto página de Facebook, cuenta de Instagram y cuenta de Twitter. Yo me despido, nos vemos en una próxima ocasión y los dejo con los memes más recientes del Chelsea.